Historia del derecho internacional público. El derecho internacional en las grandes civilizaciones del Antiguo Oriente. El tratado internacional más antiguo se concluyó en Mesopotamia, pero el primero que nos ha llegado en sus términos originales fue concluido entre el rey de Elba y el soberano de Asiria. Establece las relaciones de amistad y comercio entre ambos y fija las sanciones que se deben aplicar a los delitos cometidos por sus súbditos respectivos. En los tratados entre iguales son las dos partes las que presentan juramento, en tanto que en los tratados concluidos entre socios desiguales es solo la parte provista de un estatuto inferior quien lo hace. En todo caso, es el juramento lo que convierte al acuerdo en definitivo y obligatorio. En la antigua China, tras la primera unificación del país bajo la dinastía de los Chu y la época de los reinos combatientes que siguió a su desintegración, el rey de Tixing, al restablecer su unidad, proporcionó a China una estructura imperial que, sobreviviendo a todas sus crisis, ha perdurado hasta 1912. El derecho internacional propiamente dicho en las relaciones exteriores de China no se desarrolló hasta finales del siglo XVII. El derecho internacional en la antigüedad grecorromana. Una barrera psicológica separaba a los griegos de los que no lo eran, bárbaros. Se creían superiores, pero en la práctica no estorbó las relaciones en pie de igualdad con el imperio persa, Cartago o Roma. Las relaciones diplomáticas eran frecuentes entre las ciudades. Un fenómeno propio del derecho internacional helénico fue el de las ligas de ciudades. Las alianzas políticas presentan estructuras diversas. El derecho de guerra fue muy duro. Todo estaba permitido contra el enemigo. La paz iba asociada a un pacto previo. Con el tiempo se establecieron normas destinadas a disciplinar la guerra y ésta se fue humanizando. Esta evolución favoreció la conclusión de tratados de arbitraje, pero en este momento las ciudades griegas comenzaron a perder su independencia. Entre los abundantes tratados de la época helenística, cabe mencionar aquellos que fueron concluidos entre Roma y Cartago, que establecen, por ejemplo, zonas de influencia y de monopolio marítimo o límites de expansión territorial. Este mundo internacional fue de corta duración, víctima de la expansión de Roma. Es en esta época cuando la filosofía estoica permitió establecer un conjunto de principios válidos para todos. Según los estoicos, el logo rige la vida de los cosmos. Así llegaron a la idea de una ciudad común a los hombres y a los dioses en cuyo interior desaparecen los vínculos de los individuos con sus comunidades. Esta concepción ejercerá una gran influencia sobre el pensamiento internacional y el pacifismo de los siglos posteriores. La contribución de Roma al desarrollo histórico del derecho internacional se realizó principalmente por medio de instituciones de su derecho interno. Desde los tiempos más remotos existía en Roma un colegio de sacerdotes, los fetiales, cuyo concurso era necesario para comenzar una guerra, concluir la paz o reclamar la reparación de una injuria inferida a Roma. Así nació el Jus Fetiale, de carácter sagrado. Si el comienzo y fin de la guerra estaban regulados, la forma de conducirla no lo estaba. La creación del Jus Gentium tuvo una mayor importancia que la del derecho oficial. El Jus Gentium vino a rellenar el vacío jurídico existente frente al extranjero, ya que a este no le era aplicable el Jus Civile. El Jus Gentium, aun siendo parte del derecho interno romano, estuvo en el origen del derecho de gentes moderno, llamado más tarde derecho internacional.
este tratado para buscar la paz de mi pueblo. Yo, como representante de Cartago, acepto este tratado y mantener la paz y respetarnos entre nuestros pueblos. Yo, Victoria, pienso que la comunidad internacional está basada en el derecho natural, al igual que el Estado. La legitimidad del poder es independiente de un título religioso. Yo, Suárez, opino que el derecho internacional tiene un doble derecho de gentes. Primero, el derecho que todos los pueblos y todas las naciones deben mantener entre ellos. Segundo, el derecho que cada ciudad o reino observa en su interior. Es el primero el que, hablando con propiedad, constituye el derecho de gentes. Yo, Bizancio, tengo muy en cuenta la diplomacia, el derecho de los tratados como un desarrollo en la edad de los nuevos medios de negociación y de relaciones exteriores, y defino como intensas en el terreno comercial. Por lo que concierne al derecho de guerra, no se advierte, basado en una doctrina de la guerra justa, comparaba a la que el desarrollo en la cristiandad occidental, sino que fue duro y cruel. El espíritu no murió en la caída. Yo, Grocio, defino el derecho internacional de buena fe, derecho de gentes, el que debe mantenerse ante el enemigo en toda circunstancia. La guerra de Westfalia empezó en 1918 y tuvo una duración de 30 años. Y dio lugar al primer Congreso Diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central basado en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores asignan una importancia capital a este acto, pues en Westfalia se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados, frente a la concepción feudal de que territorio y pueblos constituían un patrimonio hereditario. Por esta razón, marcó el nacimiento del Estado-nación. Definición de derecho internacional público. El derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas sobre la base de ciertos valores comunes, para realizar cooperación internacional. Fuentes del derecho internacional público. Fuentes tradicionales, principales o tratados, costumbre, principios generales del derecho, subsidiarias, decisiones jurisprudenciales, doctrina, otras fuentes, resoluciones de organismos internacionales, actos unilaterales, acuerdos ejecutivos internos. Tratados internacionales. Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. La costumbre internacional consiste en un elemento material que es la repetición de ciertos actos. Los principios generales del derecho.
expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación. Resoluciones de los organismos internacionales. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la doctrina ha sostenido que en las resoluciones se recoge el derecho consuetudinario, o bien son el punto de partida de la costumbre internacional, así entre otros actos unilaterales e internos y acuerdos ejecutivos internos. Los sujetos del derecho internacional. Dentro de los sujetos del derecho internacional está el Estado, la Iglesia, los individuos y los organismos internacionales, siendo los Estados en el derecho internacional los sujetos más importantes. De igual manera podemos mencionar que con el Tratado de Westfalia se puso fin a la Guerra de los 30 años y se estableció la primacía del Estado alemán sobre los estados federales. Comenzaron a surgir entonces los estados modernos, estados autónomos que dependen de otro estado. Estos tienen personalidad originaria, crean las normas jurídicas y de su voluntad derivan las otras personas o sujetos en el plano internacional. Los estados deben reunir ciertas condiciones para ser sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, población. No hay un número máximo ni mínimo de población. 2. Territorio. Desde el punto de vista jurídico, puede definirse como el ámbito dentro del cual se ejerce una competencia. 3. Intervención. Según este principio, un Estado no puede intervenir en la política interna o externa del otro. 4. Gobierno. El derecho internacional exige que haya un gobierno efectivo que ejerza las potestades del Estado en ese territorio y en esa población. Soberanía es el poder que tiene un Estado sobre sus habitantes y sobre el territorio. La Iglesia se convirtió en un sujeto de derecho internacional. Esta organización es gobernada desde el Vaticano, entonces firma los tratados de una doble personalidad. Por un lado la Santa Sede y por el otro lado el Vaticano. Lo que firmaban tenía el mismo efecto.